Siempre seleccionando para ti lo mejor de la música. Siempre disfrutando junto a ti de los grandes éxitos. Vívelos. Disfrútalos. Siéntelos aquí. Esto es Radio Cuchitril. Seguimos en línea. Mauricio Mendoza es transmitido por Radio Cuchitril. EAG Radio. Es Amor 104.5. Frecuencia alterna. Estéreo Max 97.9 FM. Big Man Producciones. Radio Premier. Super Estéreo 94.7 HD. Radio Canas 95.5. Radio Lata 98.8 HD. Tequila FM. Radio Rayo TV. Aradia Radio. Pasión Digital FM. Radio Chapina. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa, El Cuchitril. Bienvenidos sean todos ustedes a este Cuchitril Oscuro. En locución, Mauricio Mendoza les da la bienvenida a este espacio radiofónico y visual. Saludamos a todas las radiodifusoras que amablemente transmiten este contenido radiofónico como lo que es. Vamos a tratar de nombrarlas todas. Aquí las tenemos anotadas. Es Radio Variedades 1095 de Las Vegas, Nevada. Un saludote hasta por allá al Águila, el cual nos ofrece este espacio radiofónico. Radio Chapina de Guatemala. Saludamos a nuestro amigo Gabriel. Frecuencia Alterna de Phoenix, Arizona. Saludamos a nuestro amigo Franco. Y de la misma manera, pues también tenemos Pasión Digital FM, Estereomicus 0.1 FM. Radio Rayo TV con el ingeniero Rubén, muchísimas gracias. EAG Radio, una radiodifusora de Argentina, un saludote a todos los argentinos que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar en sintonía aquí con nosotros. Y pues bueno, también saludamos enormemente a las radiodifusoras del estado de Veracruz, como lo que es Super Estéreo 94.7 HD. Big Man Producciones, Radio Premier, muchísimas gracias también. Radio Lata 98.8 HD y desde luego es Amor 104.5 y en la Ciudad de México a Mix Valle Play 32.1. Así que
pues la radio de Analco. Muchísimos saludos a toda la gente bonita de por allá. Y bueno, pues ya una vez comentado los cánones de la radio, especialmente saludamos a Stereo Max 97.9 FM de Oaxaca, Radio Cuchitril, nuestra casa radial. Y pues bueno, saludamos a todas las radiofusoras. Le damos la bienvenida, como se merece, a nuestra compañera corresponsal, nuestra compañera de medios de comunicación, Tamara, la cual se encuentra desde Valencia, España. Bienvenida, Tamara, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por esta gran bienvenida, como siempre haces, Mauricio. Pues estoy muy bien, con muchísimo calor. Son ahora, para que os hagáis una idea, las 11:45 de la noche y el termómetro marca casi 30 grados, o sea que esta noche va a costar dormir, pero quizá también cueste por tantas noticias que tenemos y que ahora vamos a tratar. Encantada de estar aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias a Tamara, y pues bueno, hoy tenemos muchas noticias. Quisiéramos tener más noticias buenas que malas, pero pues bueno, le hemos estado dando un largo seguimiento al tema del COVID-19 y lamentablemente continúa esta situación con la pandemia. Tengo datos de lo que llevamos globalmente, Tamara. Tengo datos de la Ciudad de México, de aquí de mi país. Tengo datos de Estados Unidos. Tú tienes información de Europa y lamentablemente pues hemos dado cuenta que esto en vez de disminuir ha aumentado, ¿no es así? Sí, así es. De hecho, déjame decir a los oyentes pues que este programa ya teníamos ganas de hacerlo, pero que nos hemos visto obligados a posponerlo hasta hoy por la gran cantidad de información que teníamos y que efectivamente pues queríamos procesar para darla de la mejor manera posible a nuestros oyentes. Como bien has dicho, aquí en Europa la situación no es mejor. Estábamos bien, pero pues con el movimiento de las personas, el aumento de la vida social, los compromisos, las fiestas sobre todo, la unión de la gente que de por sí pues nos hemos relajado, ¿no? Antes, como no se ve, como no es un virus que no se ve, pues nos hemos relajado y efectivamente ha habido un repunte, los casos han crecido y aquí en España la situación no está tan complicada, pero sí que esta mañana escuchábamos datos que nos decían que hay prácticamente una situación similar en contagios, no en muertes, que eso es bueno, pero a la que ya se registró el 8 de mayo. Por lo tanto, estamos volviendo atrás y hay zonas en España que incluso han vuelto a la fase 1 y a la fase 2, que es un sistema similar al que tienen ustedes con los semáforos. Hay muchos repuntes, Cataluña tiene más de 4.000 contagios y atención, porque desde la gente de Madrid se está diciendo que no están dando los datos y las cifras que corresponden. Hay muchísimos menos contagios que en Cataluña y de alguna forma eso no cuadra, no casa, porque Madrid, como ya hemos comentado en este programa, ha sido la zona más devastada por el coronavirus. O sea que aquí también hay un gran tema. Así es, Tamara. Pues bueno, yo creo que para comenzar, antes de entrarle al tema de los países, que tenemos la información, a nivel global, Tamara, van 15.227.000 contagiados en el mundo y contando. Ahorita te aseguro que ya no es esa cifra, ya es más. Y tenemos 624.000 muertos a nivel global. Entendemos que esta es la cifra oficial, pero sin duda alguna son muchos más. O sea, son muchos más. Este es el conteo mundial. En mi país, en México, Tamara, van 362.274 casos, de los cuales ya le dimos o ya le pegamos a los 42.000 fallecidos en México. Y como lo dije en el programa anterior, Tamara, no son números, son vidas humanas, son fallecidos, son personas que para nosotros aquí en México pues ya es una tragedia, y que lamentablemente en vez de descender pareciera que está aumentando. Por lo menos eso es lo que nos dicen las estadísticas diarias, Tamara. Sí, creo que es importante ese mensaje que ya dijiste y comentamos la semana pasada, pero creo que es importante no olvidarlo. Y es que entre tantos números, tantas cifras, tanta curva,
tanta última hora, se nos ha olvidado un poco que todos esos números corresponden a personas y que son vidas humanas. Hace unos días salía aquí una noticia de que cerca de 60 cadáveres en Madrid los iban a incinerar porque nadie había reclamado por ellos y ellas. Es decir, estamos ante una tragedia que ha afectado a todo el mundo, que hay países que ha afectado más que a otros, pero sobre todo creo que es importante lo que dices y es apelar a la humanidad de las personas, porque detrás de todas esas muertes hay una vida, hay una historia, hay unas familias y no podemos dejar que las cifras y el coronavirus y la tensión que hay y que va a venir a haber más entre los países nos ciegue. No podemos cerrar los ojos, por ejemplo, aquí en España, ante los cientos y miles de inmigrantes que están recogiendo fruta y que viven en condiciones infrahumanas y que a causa de eso pues están recibiendo contagios muy fuertes y muchos brotes porque casi no tienen ni siquiera condiciones higiénicas y de distanciamiento social. Y esto está pasando aquí en España y como en España, pues en otros países. Y no podemos cerrarnos a eso y centrarnos solo en nosotros mismos. Está claro que este virus nos aleja los unos de los otros y la distancia es importante, pero por favor no hagamos de la distancia física también algo de sentimiento y algo mental. Detrás de esas cifras hay personas y creo que en estos momentos tan duros para el mundo y que parecen un poco oscuros, no debemos olvidar eso por lo que puede venir a pasar, sobre todo también. Aquí en México, Hugo López-Gatell, secretario, el encargado de la pandemia, ¿qué tan lejos estamos de aquellos principios de mes, febrero o marzo, que apareció en México y que él estimaba que hasta podría llegar a 8,000 fallecidos? ¿Qué tan lejos estamos en esa cifra, puesto que ahora son 42,000 hoy, que estamos a finales de julio del 2020 y que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que en comparativa, y eso lo ha dicho no solamente él, sino que varios representantes ejecutivos de los estados en diferentes países donde comentan que a comparativa de, inclusive Trump también lo dijo, que a comparación de otros países en su número, que han manejado bien la pandemia. Y por Dios, los números son números, Tamara. Sí, exacto, los números son números y además son números que no reflejan todo lo que ha pasado, como has dicho también hace un momento. Está claro que creo que falta mucha autocrítica, los países lo han hecho lo mejor que han podido, es cierto, puede ser cierto, pero sí que es verdad que ha habido un momento que no han sabido gestionar la pandemia. Y que nada mejor hay que reconocerlo, porque realmente era algo nuevo. Pero te voy a decir más esta noche, y es que, vale, ahora ya conocemos mejor al enemigo, ya conocemos mejor al coronavirus, ya sabemos más de aquel virus que pensábamos que era una gripe y no fue, y no estábamos preparados. Ahora, en realidad, es el reto y el desafío más importante también, porque si realmente dejamos que a causa de estos rebrotes y estos repuntes, incluso en países que todavía no han llegado al pico, como es el caso de Estados Unidos, que las muertes parece que no paran de subir, y otros, como puede ser a lo mejor el caso de México, pero a pesar de eso ya conocemos al enemigo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí en Europa, fracasaremos todos como sociedad si, llegado el otoño y el invierno, volvemos a dejar que ocurra lo que sucedió. Si dejamos otra vez que las UCIs se llenen, si no respetamos las normas de seguridad, si los estados no controlan verdaderamente eso, porque vale, hay una parte que es responsabilidad personal, pero aquí también los políticos y los gobernantes tienen mucho papel porque toman decisiones que nos aplican. Entonces, primero yo creo que falta mucha autocrítica, sobre todo de los líderes en general y concretamente en los países en los que quizá no se ha llegado todavía al pico de la curva, o parece ser que a pesar de que se haya llegado continúa siendo muy alto. Pero sobre todo yo creo que ahora ya han pasado muchos meses, varios meses, está claro que hay que tener paciencia, pero me parece que ya conocemos mejor al enemigo y que hay cosas que no podemos dejar que vuelvan a suceder y hay cosas que ya sabemos que funcionan. Entonces yo creo que es muy importante que estemos concienciados
y que nos concienciemos de eso, ¿no? De que puede ser un gran fracaso como sociedad verdaderamente, que nos afectará a todos. Y lo acabas de mencionar, el tema de Estados Unidos. En Estados Unidos una tragedia sin duda alguna, y es lamentable la política de Donald Trump, como lo ha llevado, por negligencia e ideas de él, porque yo sí quiero ser claro en este punto. Estados Unidos está como está. Si bien todos los presidentes de cada país tendrán que en su momento, y la historia los juzgará por sus actos de cómo llevaron la pandemia, algunos por ignorancia, la verdad, otros pues por subestimar y otros más pues simplemente por cuestiones políticas. Pero en Estados Unidos, Tamara, es una tragedia. Realmente yo le pido mucha fuerza a todos los compañeros norteamericanos, a la comunidad latina. Simplemente en Estados Unidos, Tamara, ya van 3 millones de contagiados, tan solamente en Estados Unidos, 3 millones de contagiados, claro, y de esos 3 millones, 143,000 han fallecido. Pero lo alarmante es que en tan solo, en 2 días, en 48 horas, Tamara, en los últimos 2 días, Estados Unidos reportó 72,000 contagiados. En tan solo 2 días. Y ahora los puntos más críticos se encuentran en Texas, Florida y California. Son los puntos más golpeados. Y pues bueno, sí se han marcado una tangente de fallecidos, 2,000 muertos, 1,000 por día, 1,000 y pico diario. Y o sea, todo esto está ocurriendo en medio de lo que ya se dio y que se sigue dando de las manifestaciones, porque si bien en Portland creo que se dio otra manifestación, Tamara, por el tema del racismo, por el tema del abuso policíaco, lo que ya se viene arrastrando de George Floyd, y aparte la factura que está pagando Estados Unidos por la etapa electoral. Donald Trump enganchado en su acto político, queriendo volver a ser reelegido. Le vale un cacahuate, sin duda alguna, lo que esté pasando con el COVID. Y pues bueno, le está costando demasiado a la Unión Americana, y le está costando demasiado, diría yo, el manejo del COVID por cuestiones más políticas que por sustancia de salubridad o por acciones que deben de llevar a un control, Tamara, pero es una tragedia lo que está pasando en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, has hecho un gran resumen, muy resumido de todo lo que ha pasado y lo que está pasando ahora mismo. Has tocado todos los temas que yo creo que hemos hablado en este programa más profundamente conforme sucedían los acontecimientos, y lo has resumido muy bien. Sobre el tema de la gestión de Donald Trump, completamente de acuerdo. Desde siempre y desde el inicio lo hemos comentado aquí, ha estado muy centrado en la campaña. Yo incluso me he llegado a algún programa a enfadar de decir cómo no se está dando cuenta de que estos actos de ahora y de que el coronavirus es el gran desafío, y de su gestión en este momento dependerá sus resultados también en la campaña. Es decir, el líder estadounidense está haciendo como ojos ciegos, por una parte, a la pandemia. Y digo por una parte porque luego hay toda otra parte que entran los movimientos geopolíticos y la tensión, que ahora hablaremos también, que ahí, para esa parte, sí que le está sirviendo el coronavirus. Para fomentar la tensión con China, y ojo que China también tiene parte de culpa, es decir, aquí dos no se pelean si uno no quiere, pero para eso sí que le está sirviendo el coronavirus. Para la carrera de la vacuna también le está sirviendo, pero para tomar decisiones y proteger a su población parece que hace oídos sordos y cierra los ojos, y no me cabe en la cabeza cómo una persona puede tener algo que quiere tanto como ganar unas elecciones y no enfrentar la realidad y lo que está pasando a todos los niveles, porque solo está enfrentando la parte de la tensión y la parte de la represión, ¿no? Pero no está protegiendo realmente a sus ciudadanos. Es más, hay muchísimos que confían mucho en Trump y que ya lo vimos al inicio de la pandemia,
que salían a manifestarse porque no querían estar encerrados, cuando Nueva York reportaba muchísimos muertos y habían hecho ese gran hospital de campaña también. Entonces es como que hay algo que no entra en la cabeza. Creo que ha hecho mucha falta más pedagogía en Estados Unidos y más información, más responsabilidad y sobre todo mejores decisiones. Y que Trump no haga autocríticas llegados a este momento me parece verdaderamente increíble, porque tal y como has dicho, las cifras suben, tienen muchísimos muertos, muchísimos contagios y aún alardean de que eso es gracias a que hacen muchos test, cuando todo el mundo sabe que no es solo por eso. Entonces, claro, creo que es un tremendo error y vamos a ver si las urnas lo reflejan, pero verdaderamente no da mucha confianza ni parece que la situación vaya a mejorar, al menos brevemente, porque parece que la vida vuelve. Has tocado también el tema de las manifestaciones de lo que pasó, ¿no? Y eso también es importante. Hay una parte de la sociedad, la población negra, que está reivindicando, que quiere algo, que está protestando por algo que le están haciendo durante muchísimo tiempo, que se siente que no tiene los mismos derechos. Y tampoco ahí está dando una respuesta. Es decir, dos de los temas que más preocupan a la sociedad estadounidense, su presidente está utilizando más la represión y dar la espalda que realmente responder. Ahora, ¿qué pasa? Y ahora lo hablaremos. Pues muy sencillo. ¿Cómo está intentando tapar Trump eso? Pues echando la culpa o diciendo, que también puede ser verdad, pero con esa gran cortina de humo, que a lo mejor no es tan de humo, pero con ese otro tema, digámoslo así, que tanto gusta, ¿no?, a mucha gente de la sociedad americana y quizá de la sociedad del mundo en general, que es buscar un culpable y buscar un enemigo, porque así entonces tú tienes más posibilidades de ser visto como el bueno, y todo lo que has hecho mal no se nota, lo cubres con eso. Entonces ahora el enemigo es China, que ya sabíamos que entre ellos había muchísima tensión, incluso antes del coronavirus, pero ahora el enemigo es China. Y con lo que ha pasado en las recientes horas, desde ayer hasta hoy, y las detenciones de esos supuestos investigadores, que al final ha resultado ser que quizá pertenecían supuestamente al ejército chino, pues claro, imagínate esos titulares. Gente que ve esos titulares, wow, pues para ellos es perfecto, ¿no? Han detenido a los espías, a los extranjeros, a los chinos que venían aquí a robarnos la vacuna que va a salvar el mundo. Es decir, es que hay mucho tema de por medio y mucha profundidad del asunto y me gustaría que la gente no se quedara solo con la superficie, porque una cosa es lo que vemos, pero lo que hay de fondo es muy fuerte también. Y bueno, Tamara, vamos a ir al primer corte. Platicaremos desde luego sobre lo que nos acaba de exponer Tamara referente a que Estados Unidos hace unos instantes, y ya esto lo trae trabajando desde hace unos días atrás, donde cataloga como culpable de espionaje a China, o por lo menos algunos ciudadanos chinos, en los cuales tiene mucho que ver con el tema del COVID-19, e inclusive cerraron un consulado, creo, y pretende cerrar los demás. Pero bueno, ya de este tema nos lo ampliará Tamara regresando del corte, y vamos a hablar desde luego también de Europa, que pues vuelve otra vez a ver estos brotes, y que si Europa ahorita no toma acciones, así yo lo veo, llegando al invierno podrían estar regresando la película nuevamente, y sería pues algo lamentable. Vamos a ir a un tremendo corte. Aquí estamos en el Cuchitril con su compañera Tamara y su servidor Mauricio Mendoza. Regresamos. En un momento regresa el Cuchitril Oscuro. Los casos
casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que protegerse. COVID se transmite al toser, estornudar o al tener contacto directo con una persona enferma u objetos contaminados. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara, estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, no difundas información falsa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Cuando la escuchas al final siempre te quedas. La escuchas y siempre te quedas. Radio Cuchitril. Ya regresa el Cuchitril Obscuro. Ya regresamos completamente en vivo a través de las ondas hercianas del internet. Nos encontramos aquí en su programa El Cuchitril. Su amigo y servidor Mauricio Mendoza, nuestra compañera Tamara desde Valencia, España. Estamos aquí dialogando, platicando, conversando, transmitiendo a usted a las noticias más importantes. Hoy estamos tocando el tema, sí, lo sé, aunque se cansen, pero estamos platicando otra vez de la pandemia, pero créanme que diario es un capítulo nuevo que estamos descifrando, diario hay un capítulo diferente que analizar y esta emisión del Cuchitril no es la excepción. Y bueno, nuestra amiga Tamara en el bloque anterior nos estaba platicando sobre pues esta situación que se ha despertado con China con referente a que Estados Unidos lo está acusando de espionaje, Tamara, de espionaje. Esas son las palabras que simuló el encabezado, no sé si fue hoy o el día de ayer, pero con esas palabras, espionaje. Así es. Mira, justo antes del corte has dicho que Texas era uno de los estados, ¿no?, con más contagios del coronavirus. Y hemos estado hablando de que pues se utilizaban otras cortinas que quizá no eran tan de humo, pero al fin y al cabo eran cortinas para tapar esa gestión mala del coronavirus. Pues bien, la embajada que ha ordenado cerrar Estados Unidos, la embajada de China, es la que concretamente está en Houston, que Houston curiosamente está en Texas. Quizá no es por eso, pero para que vayan reflexionando sobre lo que supone. Pues como bien ha dicho Mauricio, se trata de que Estados Unidos ordenó el cierre de esta embajada en 72 horas, es decir, el plazo acabaría mañana viernes, aquí es mañana, ya no sé en otros países la hora, pero aquí faltan. Ahora son las 12 de la noche, por lo tanto ya es viernes, deberían de cerrar esa embajada. China, por su parte, ha dicho que no la va a cerrar y, claro, Trump ha respondido que se atengan a las consecuencias. Como bien has dicho, es por supuesto espionaje y es que resulta que Estados Unidos y el FBI concretamente dice que en esta embajada hay personas que llegaron con un visado a Estados Unidos de investigadores, de universidad o de investigadores, y ha resultado ser que a pesar de que lo negaron, tienen vinculaciones e incluso algunos de ellos han estado en las Fuerzas Armadas del Ejército de China. Entonces, Estados Unidos ha dicho que esto claramente quiere decir que son personas que han entrado allí para hacer tareas de espionaje. Concretamente ha dicho que son 4 personas, pero podría haber más. Hace algo menos de una hora ha detenido a 3. Parece ser está en la embajada de San Francisco. Es una mujer que también llegó allí, a ver si tenía el nombre. Sí, una bióloga que se llama Joan Tang, que dice que no pertenecía al ejército chino, pero han descubierto que sí, entonces ahora están buscándola. Lo curioso del caso son varias cosas. Por una parte, que este anuncio de cerrar esa embajada, la que hemos mencionado primero, la de Houston, desencadenó unas imágenes que grabó la NBC de la quema de documentos
dentro de esa embajada. Es decir, todo pareciera indicar que quizás sí que hay información allí y ante la duda de que igual la cierran sí o sí, pues querían quemar algunos datos. También el Departamento de Justicia acusó esta semana a 2 hackers chinos de haber vulnerado los sistemas informáticos de centenares de empresas occidentales para intentar robar datos de investigaciones vinculadas al desarrollo de la vacuna de la COVID-19. Y también Air China tenía documentos con fechas de nacimiento falsas para los diplomáticos, es decir, para dejarles entrar al país. Es todo parece todo como de una película, pero todo esto son informaciones que están sucediendo, todavía no sabemos el alcance que van a tener, obviamente lo vamos a ver en los próximos días, pero aquí es como que Estados Unidos ya ha dado el golpe sobre la mesa. Esto ya sabíamos y lo hemos hablado aquí, que hay tensión, que cada vez hay más tensión, y como has dicho y has empezado muy bonito el programa diciendo que la historia juzgará a las personas que nos están gobernando hoy, pues si hay algo que nos ha enseñado también la historia es que cuando hay un gran conflicto es una chispa que enciende la llama, pero por debajo ya había muchas cosas. No sé si será esta la chispa, pero parece que podría serlo. De hecho, fíjate, el de Houston, la embajada de Houston, es el simbolismo porque fue la primera embajada que se inauguró una vez que los dos países restablecieron las relaciones diplomáticas en el 79. Es decir, todo está como muy conectado. Así que vamos a ver, pero ya hay el portavoz de Exteriores chino ha dicho que esto es una escalada sin precedentes de tensión entre esas dos potencias. Así que vamos a tener que seguirlo muy de cerca porque ya estamos hablando de espionaje, robar datos de una vacuna, pandemia por el medio. Está complicado el asunto. Y aunado a lo que nos has comentado, están las manifestaciones que se están llevando por el tema de racismo, por violencia policíaca, y lo traigo a colación por lo siguiente. El día de hoy, Donald Trump instituyó gente federal para que fuera a Chicago y a otros lugares donde se están llevando las manifestaciones para controlar. Curiosamente, estos estados están gobernados por demócratas. Entonces, pues, como sabrán ustedes, esto ya levantó muchísima indignación y polémica. Entonces, todo está conjunto. Yo creo que si bien la historia juzgará a nuestros gobernantes en el tema de Donald Trump, en el tema de Trump, a él lo juzgarán más pronto todavía, porque las elecciones ya están a la vuelta. No sé si le alcance el tiempo con el tema de China, no sé si le alcance el tiempo con el tema de las manifestaciones, y no sé si le alcance el tiempo a seguir manteniendo esta farsa de cómo ha llevado el COVID-19. Me refiero a los tiempos en donde las personas tendrán que ir a depositar su voto en las urnas. No sé si ya el tiempo se le vino encima a Trump y que por lo tanto la historia misma lo juzgará más pronto que a los demás. Tamara. Sí, verdaderamente comparto esa reflexión. Yo creo que, dada la situación de la gestión de la pandemia, el movimiento también Black Lives Matter, que está generando todavía manifestaciones y que no se sienten escuchados, y ahora toda esta tensión que a Trump ya de por sí cuando llegó pues pareciera que le gustaba la tensión y el movimiento, puede que haya una parte de la sociedad americana que no fue a votar, que ahora sí que lo haga y lo haga para que no gane Trump, y puede que otra haya despertado y haya visto lo que pasa. También es cierto que nunca se sabe, y menos todavía en Estados Unidos. Si las urnas juzgan a Trump, como tú bien has dicho, no hará falta esperar para ver lo que diga la historia. Si las urnas no lo hacen, vamos a ver lo que sucede, porque verdaderamente es el líder de una de las máximas potencias y asusta un poco lo que pueda llegar a suceder, sobre todo en este contexto tan arriesgado y tan incierto. Si ganara las elecciones, igualmente yo creo que Trump es un personaje que no hará falta demasiado tiempo para juzgarlo. Es decir, los próximos años seguro que no necesitamos demasiado tiempo para ver
qué decisiones llevó a cabo y qué consecuencias tendrán en el mundo. Así que estaremos atentos de lo que suceda en las urnas, que es como el primer juicio de Trump, digamos. Y bueno, pues ya en los siguientes días será una obligación que estemos analizando, Tamara, lo que suceda con este tema de Estados Unidos, y obviamente les llevaremos a ustedes también la crónica de las elecciones norteamericanas, porque quieras o no, son de aquellas elecciones en las cuales no solamente involucra a Estados Unidos, sino que indirectamente también involucra a varios países, estar a la expectativa, ¿no?, de quién es el que toma este poder. En el caso mexicano, pues Andrés Manuel López Obrador, supongo yo, que apostó por Trump. Si queda Biden, que lleva 11 puntos arriba, según la última encuesta, no sé qué vaya a hacer el gobierno mexicano. Pero bueno, pasemos a otro lado de la tortilla, Tamara, y Europa, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Europa ya está otra vez con el tema del COVID-19 resurgiendo. Aquí sí, yo lo llamaría un rebrote. No creo, esta palabra no quedaría ni en Estados Unidos, ni en México, ni en otra parte, aunque lo llamen así, porque pues en qué momento lo controlaron, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. En el tema de España y algunos países de Europa, nos ha llegado la lamentable noticia de que otra vez están creciendo, si no más, los números de casos confirmados. Y ya el invierno está a la vuelta de la esquina, Tamara. Sí, así es. Aquí en España la verdad que ha habido malas noticias en las últimas horas. Hay muchos rebrotes. Ya he comentado al inicio del programa que Totalán en Murcia ha tenido que volver a la fase 1. También hay zonas de Aragón, incluida Zaragoza, que es la capital, también en fase 2. Cataluña está también con muchísimos contagios, y está la duda esta de Madrid, y es que Madrid tiene 710 positivos en los últimos 7 días, y de ellos son 53 hospitalizados, mientras que Cataluña tiene 4.518 positivos en los últimos 7 días y 26 hospitalizados. Algo no cuadra en las cifras de Madrid, cuando además es la única región de España, si no me equivoco, o una de las únicas que en la que no es obligatorio el uso de mascarilla. Entonces, aquí es como que algo no cuadra. Lo que ha pasado en España es que antes, con el estado de alarma, la gestión del coronavirus, ¿no?, de la pandemia, la tenía el Estado central. Entonces, las decisiones que se tomaban desde España, desde el Estado central, el gobierno de Pedro Sánchez, actuaban en todo el territorio. Pero una vez acabó el estado de alarma, que como ya comentamos aquí, en las últimas veces tuvo muchísimos problemas para que se volviera a aprobar, pues cuando acabó, esas competencias, esos poderes pasaron a las regiones, a lo que ustedes a lo mejor llamarían estados, pero nosotros no tienen tanto poder, nuestros estados, pero pasaron todos a esas comunidades. Y ahora lo que se está viendo es que quizá no lo están gestionando tan bien. Los presidentes de las comunidades estaban muy por la labor de que por favor les dejaran ya, en Cataluña incluso con más insistencia, porque son una región con mucho movimiento independentista, y ahora se está viendo de que no se está haciendo totalmente bien. Y lo que está pasando es que, por ejemplo, en el Segrià, en Lleida, que es en Cataluña, una zona de Cataluña, les obligaron a cerrar bares y restaurantes. Y esto ha generado muchísima polémica, porque, sin embargo, en otros puntos de España continúan abiertos. Entonces, hay también un crecimiento económico desigual. Y ahora, pues ese es el mayor problema. También la gente, y sobre todo se ha observado que en las personas de mediana edad está habiendo más contagios, porque son las personas que más salen. Los jóvenes, sobre todo, van a discotecas, aunque no se debe y no se puede, hacen fiestas ilegales, y entonces pues ahí aumentan los contagios. Sobre todo se dan en eventos con reuniones familiares o reuniones de amigos muy grandes. Y ahí sí que tenemos un rebrote, y todavía la situación no es demasiado grave como era en marzo, porque las UCIs no están colapsadas, pero sí que se está alertando ya de que algo está pasando y de que algo hay que hacer, porque todavía estamos en verano y ya hay estas cifras similares a mayo.
De hecho, y hablando de la Unión Europea ya, Francia ha anunciado que podría cerrar las fronteras con España el sábado, debido también a estos repuntes y a la situación que está habiendo aquí. Y sí, claro, si eso se confirma, es tremendo, es la antesala, en realidad, de un nuevo estado de alarma. Entonces vamos a ver lo que pasa. Sí que es cierto que en otros países de Europa, como por ejemplo en Bélgica, los casos son menores, se está controlando de otra manera. Aquí en España también falta mucho rastreo de los casos, es decir, cuando uno da positivo, ver con quién ha estado. Hoy escuchaba en la radio que había en Madrid hay 6 millones de habitantes y había 180 rastreadores, es decir, faltan también medios. Y por eso decía al inicio del programa que si hay un rebrote y volvemos a estar confinados, las escuelas vuelven a cerrar, cuando durante estos meses han abierto bares y las escuelas no, estamos hablando de un fracaso también como sociedad. Pero bueno, así es. También hablaremos ahora también brevemente de Europa, si tengo tiempo, porque por fin se ha llegado al pacto económico y va a haber ayudas. Había estos países como Holanda, Dinamarca, que no querían dar ayudas, pero finalmente, después de largas horas de negociación que acabaron a las 5:30 de la mañana, hubo pacto, mucha alegría por los líderes europeos, como Macron o, por ejemplo, Pedro Sánchez, Merkel, que dijeron que pues era un día histórico para la Unión Europea. Finalmente se ha aprobado la cantidad que más o menos se quería, 750.000 millones de euros, y de ellos una parte irá solo en ayudas, es decir, no habrá préstamos, y la otra sí que se tendrá que devolver. Pero han llegado a un acuerdo y, por lo tanto, parece que la Unión Europea no va a morir de momento. Y fíjate, Tamara, que hubo comentarios fuertes en esas reuniones de cabildeo al principio, porque hubo ciertos representantes que inclusive habían comentado de que si algunos países no estaban interesados en llevar a cabo esto, pues que se salieran. Así, con esas palabras hubo unos cabildeos fuertes al principio. Sí, había muchísimas dudas. De hecho, se tenía mucho miedo porque pensaban que no íbamos a llegar a ningún acuerdo. Mucha tensión los días de antes y muchas personas pensaban que era inviable, que era imposible llegar a un acuerdo. Pero finalmente, pues todos han cedido un poco, porque de la cantidad inicial creo que finalmente se han rebajado 110 millones que no se van a dar. Entonces, pues esto pues también ha jugado en favor de los países llamados frugales, los que no querían dar ayudas, y a la misma vez también se ha impuesto una parte que se devolverá pues como con préstamos. Entonces ya han llegado al acuerdo. También se ha dicho que si tú pides una ayuda a la Unión Europea tendrás que demostrar para qué la estás utilizando y cómo estás gestionando la pandemia. Es decir, si estás haciendo algo mal, existe la posibilidad de que no te den esa ayuda. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero para empezar parece que ha habido pacto y España y los países del sur, que han sido los más afectados, pues van a tener esa ayuda. Concretamente en España recibiremos 140.000 millones de ayudas y de esos 72.700 son transferencias. O sea que ahí vamos a ver lo que sucede, pero bueno, es que no tenía sentido porque una pandemia no es algo que tú hagas mal. En la anterior crisis puede que tu modelo económico o que tu economía pues no fuera bien por decisiones que se ha tomado en ese país. Pero justamente ahora no es culpa de nadie que la pandemia haya pegado más a unos países que a otros. Lo que suceda a partir de ahora quizás sí, pero en ese momento es como un terremoto y la Unión Europea al fin y al cabo está para ayudar. Un terremoto no es culpa de nadie. Entonces, bueno, parece ser que al final pues sí que ha habido acuerdo. Que tiene una cierta lógica, ¿no, Tamara? Porque sea como sea la Unión Europea y todos los países involucrados en ella, pues ya tienen la infraestructura, ya tienen los mecanismos, ya están las políticas. El haber optado por no realizarla sería cada quien con sus uñas iniciar de nuevo negociaciones con vea tú saber con qué países y vea tú saber en qué condiciones. Yo considero que fue lo más sensato, que a pesar de que creo yo que a algunos países no les gustó mucho, yo
quiero pensarlo así, que no a todos les gustó el cómo terminó el asunto, pero dijeron, entre los males es el menos peor. Yo creo que fue lo más sensato que pudo haber hecho la Unión Europea, porque de otra manera hubiera sido más agudo y más complicado el que la Unión Europea individualmente, sus colectivos, hubieran salido de este bache político y social en el tema del receso que se está viviendo económicamente, Tamara. Sí, así es. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No tenía sentido que desde hace años tengamos una Unión Europea y hayamos trabajado tanto por esta unidad, y ahora, que es cuando verdaderamente se necesita, pues no hay acuerdo, desaparezca todo y como tú has dicho, pues volver a iniciar negociaciones con vete tú a saber quién. No tenía sentido. Esto es como un matrimonio, ¿no? A las buenas, perfecto, pero a las malas es cuando hay que estar. Y esto ha sido pues lo peor que ha pasado en Europa desde que está la Unión Europea. Así que bueno, pues ya parece que somos todos amigos otra vez. Vamos a ver en qué queda, pero claro, entre la población había como un poco de recelo porque, claro, recordamos esas ayudas de la crisis de 2008 como con la Troika. La Troika eran pues los representantes de la Unión Europea que venían a vigilar que todos los países cumplían con el déficit, con los números que habían dicho desde la Unión Europea. ¿Qué pasó? Que los gobiernos, por ejemplo, de Grecia o de España recortaron ese dinero en recortes sociales. Entonces, pues sufrimos recortes en educación, en sanidad, y ahora parece que esto no va a suceder. Entre España decíamos, madre mía, ahora a ver cómo hay que devolverlo. Pero hay una parte que no se devuelve y hay otra parte que se da también en impuestos de tema también ambiental, o sea, es decir, habrá impuestos al plástico, habrá impuestos a las emisiones de dióxido de carbono. Entonces es diferente, solo que esa sombra de la Troika aún nos persigue un poco. Y bueno, Tamara, estamos llegando lamentablemente al final del programa. Nos faltó hablar de Brasil, que no se nos olvide Brasil, que está por debajo de Estados Unidos tan solamente con el tema de la pandemia. Y también no platicamos de que la OMS dio un comunicado hace unos días, Tamara, que esto se podría poner peor y que se ha estado manejando mal en muchas partes reactivación económica, y que gracias a esta reactivación económica, gracias a esta nueva normalidad, es la causa principal de el repunte de contagios. ¿Qué lejos está, Tamara, aquellas suposiciones, recordarás, que nos habían dicho o nos hicieron tratar de creer que llegando un célebre presidente dijo que llegando el calorcito iba a desaparecer el COVID-19, Tamara? Sí, la verdad que queda muy lejos, y yo también siento que ha habido un cambio en la sociedad y que más adelante lo veremos todavía más. Y esperemos que no, pero ya han empezado a decir que parece ser que 2021 también vamos a tener que convivir con el COVID. Hay veces que dicen que va a llegar pronto, pero las últimas noticias que he leído es esto, ¿no? Que parece ser que nos queda todavía un tiempo de convivir con el coronavirus, y todo esto con las consecuencias también que puede tener, porque aunque no estemos quizá haciendo todo el caso que deberíamos a las recomendaciones, pero sí que ya hay distancia social. Por ejemplo, aquí en España es obligatorio el uso de mascarilla en mi región, y a veces pues sin querer a uno se le olvida porque la lleva en el coche y va a poner gasolina y sale sin la mascarilla, y a veces la gente te mira mal en lugar de decírtelo bien. Eso es también las consecuencias psicológicas, porque al fin y al cabo somos humanos y necesitamos el contacto, y esto nos está distanciando en cierta manera. Entonces, cuanto más se alargue, también más puede que cambie nuestra forma de ver el mundo y nuestra mentalidad. Pero sí, como bien has dicho, me queda muy lejos ya febrero, y mira que no hace así como quien dice tanto, y queda lejos también esas palabras del verano. Esperemos que no quede lejos eso de la vacuna, pero vamos a ver. Así es, Tamara, pues bueno, con ello despedimos este programa. Claro que nos hizo falta más cosas de platicar,
Pongan atención, por favor, también en África, en Pakistán. No solamente es Estados Unidos, Europa, México. También hay una situación crítica en África y en esta parte de Siria, Pakistán, con el tema de la pandemia, ¿no? Porque en África estuvieron lidiando no solamente con el COVID, también estuvieron lidiando con el ébola, un brote de ébola que hubo, que por cierto quedó totalmente controlado. Le dieron una prioridad fuerte, pero también aquellos países que, si bien económicamente no giran alrededor de las demás esferas, pero también son importantes. Pero bueno, y hoy en día con el COVID-19, pues debemos de entender que no importa el tamaño del país, no importa la cantidad de población que exista, todos son importantes, y que lo que le afecta a un ciudadano, no importa en qué parte se encuentra, nos afecta a todos, sin duda alguna. Bueno, pues con ello despedimos el programa. Tamara, ¿algo que quieras comentar antes de despedir este cuchitril? No, simplemente agradecer que contéis conmigo una semana más, que como bien has dicho, que no olvidemos otros países. De hecho, en el próximo programa, si la actualidad no nos abruma tanto, porque verdaderamente esta semana ha sido intensa, creo que podríamos dedicar un apartado a hablar de estos países, que sería también interesante. Y me ha gustado mucho lo que has dicho, de lo que nos afecta a uno, nos afecta a todos, y la responsabilidad es individual, pero nos afecta como colectivo, y eso somos algo más que un individuo. Así que muchísimas gracias a los oyentes por estar aquí una semana más, y como siempre muy agradecida, y nos seguiremos escuchando. Así es, pues aquí está una partitura más en este cuchitril reflexivo el día de hoy, por cierto. Así que agradecido enormemente con nuestra compañera Tamara. Síganla en sus redes sociales, por favor. Ella está desde Valencia, todo su trabajo, síganla, por favor, en sus redes sociales. Mauricio Mendoza en locución, muchísimas gracias. Gracias a todas las radios que nos están sintonizando. Saludos a todos los que nos están escuchando en diferentes hemisferios que se encuentran en este globo terráqueo. Y pues bueno, vámonos. Esto fue el Cuchitril Oscuro. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Vámonos.